Muy buenos días a todos, confirmando que nos escuchan y que todo el sonido está bien. Queremos darle la formal bienvenida a nuestra conferencia virtual del día de hoy. Como ustedes estuvieron viendo en pantalla, como estuvieron viendo en las promociones que estuvimos haciendo en nuestras redes, los correos que le estuvieron llegando, el día de hoy iniciamos una serie de conferencias virtuales denominada Calidad de la Energía Eléctrica, cómo entender el nuevo desafío de los sistemas eléctricos. Cuando estuvimos realizando el intercambio de correos, conversaciones con los expositores de esta serie, ellos nos comentaban que la ingeniería eléctrica históricamente mantuvo como propósito principal la confiabilidad de la generación y el transporte de la energía eléctrica, de modo que por décadas la investigación y la educación se concentraba en esos temas. La confiabilidad y la calidad del suministro eléctrico empezó a ser importante a partir de los años 90, cuando se empezó a difundir de forma intensiva el uso de equipos eléctricos sensibles en las mayorías de las instalaciones industriales, comerciales, residenciales, empezando a resurgir el desarrollo de diversos criterios y normas referentes a la calidad de la energía. Es por esto que hemos tomado estos miércoles, estos próximos 3, 4 miércoles, para traer esta conferencia donde vamos a tener diversos expertos que nos estarán hablando sobre el tema. El día de hoy específicamente tenemos a Héctor Calderón. De Héctor tenemos mucho que decir y les vamos a comentar un poquito lo que tenemos recolectado de su persona para que ustedes lo conozcan y sepan en manos de quién estará el webinar de hoy y el de la próxima semana. Héctor Calderón, ingeniería eléctrica en la Universidad de Costa Rica, con énfasis en sistemas de potencia y estudios de administración de empresas en la Universidad Latinoamericana de Ciencia y Tecnología, con énfasis en mercadeo. Incorporado al Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos desde el año 1989. Inició su desempeño profesional en el Departamento de Mantenimiento de Subestaciones del ICE y continuó en la empresa Schneider Electric Centroamérica, alcanzando la posición de gerente de mercadeo y ventas. Desde el año 2002 se desempeña como profesional liberal independiente enfocado en consultorías y estudios especializados en calidad de la energía eléctrica y eficiencia energética. Don Héctor, le paso la palabra y le doy la formal bienvenida a nuestras conferencias virtuales. Bienvenido, buenos días. Buenos días, probando a ver cómo me escuchan. No le estamos escuchando, don Héctor. Días probando cómo me Intente ahí que ya escuchan. está el micrófono habilitado. Probando, buenos días, a ver cómo me escuchan. Ahí ya le escuchamos. Buenos días, bienvenido. Buenos días, ¿cómo está? Todo bien, gracias a Dios. ¿Y usted y lo suyo? Todo muy bien aquí, viviendo épocas de COVID-19, épocas de enclaustramiento forzado, pero intentando aprovechar al máximo la situación. Hay que ver el vaso siempre medio lleno y no medio Y no. vacío. Así es, don Héctor. Muchas gracias por estar compartiendo por acá esta mañana. Es una muy buena oportunidad que tenemos, como mencioné anteriormente, para aprovechar de una manera productiva esta nueva realidad que estamos viviendo en todo el mundo, que esperemos sea pasajera. Sin embargo, sabemos que esto va a generar un antes y un después
Muchos incluso hemos tenido que acomodarnos a ciertas características funcionales y de vida. Así es que tenemos que ver todo de una manera positiva. Hoy por acá estamos con la intención, vamos a ver cómo la paso, y esto es, muy bien. Nuestra intención de hoy será hablar del tema calidad de energía, que típicamente lo hemos llamado power quality, un asunto de que, como le digo muchas veces a las personas cuando hago presentaciones, que se oiga más cool, que se oiga más elegante. Hablamos de un nuevo desafío de los sistemas eléctricos y este argumento surge de una forma que todos lo conocemos y todos lo vivimos muy diariamente. Las industrias, residencias, oficinas y comercios se llenan cada día de más y de más equipos sensibles. Es impresionante la cantidad de equipos electrónicos que estamos teniendo al alcance de nuestras manos, y eso significa que debemos acomodarnos a una realidad diferente de tiempos pasados. Y hay un par de factores que aún acentúan más la situación. Estamos llenándonos de equipos electrónicos, pero esos equipos electrónicos son fabricados en condiciones de una fuerte competencia económica de los fabricantes. ¿Esto qué significa? El fabricante tiene que intentar hacer que el equipo tenga el más bajo costo posible para aumentar su rentabilidad de negocio. Entonces, eso significa que la forma de bajar los costos es reduciendo la robustez de esos equipos electrónicos. Otro factor, igualmente vinculado con esto, es que las estrategias de marketing modernos promueven ciclos de vida cortos de los equipos. Ya no sirve fabricar un equipo que dure 25 años, porque si no, no hay negocio. Entonces, los ciclos de vida cortos de los equipos hacen que la robustez de los equipos sea algo que no está dentro de los factores significativos para los fabricantes. Así es que nosotros como usuarios tenemos que entender esa nueva situación. Convivimos con equipos que son frágiles y sensibles, y lo que tenemos que intentar hacer es hacer llevar eso a su máxima vida útil posible, extenderla lo más que se pueda. Ok, muy bien. Entonces, hoy vamos a hablar sobre los temas de la primera parte que se muestran en esa lámina. Vamos a hablar de una forma general de los conceptos de Power Quality. Vamos a intentar llevar en este webinar un hilo conductor que vincule todas las ideas que voy presentando. Algunas veces voy a tener que hacer, como diría, saltos cuánticos, porque, y casi que sin paracaídas, debido a que el tiempo que hay es limitado, y por lo tanto no es posible profundizar en algunos puntos que podrían ser considerados muy relevantes. Afortunadamente queda la posibilidad de que tengamos una sesión de preguntas para poder subsanar esos pecados que espero sean veniales, que podamos repararlo con una explicación complementaria, hasta donde el tiempo y la disponibilidad nos lo permita. Hoy vamos a presentar un marco conceptual con un componente histórico de lo que es el Power Quality, para luego acceder a un marco técnico, ya con conceptos presentados, intentando hacerlo de una forma muy clara y sencilla, intentando no llevarlo a un nivel de complejidad que, en mi opinión,
no hace sentido para este tipo de escenarios. ¿Es el Power Quality un tema de elevada complejidad técnica? Bueno, la respuesta corta es sí, es un tema técnicamente complejo. La respuesta extendida, pues también es sí, es un tema complejo. El especialista de Power Quality debe ser como una especie de detective, una especie de, como esos personajes que vemos en estas series estadounidenses, de investigadores médicos, o de investigadores de crímenes. Hay que tener una habilidad de observar una cierta cantidad de datos, muchas veces dispersos, y poder convertirlos en información útil. Muchas veces, por no decir que siempre, esos datos son datos de campo, no fácilmente visibles. No siempre la posibilidad de experimentación de campo está disponible. A veces lo ideal sería poder uno llegar al sitio donde hay una situación de calidad de energía y empezar a hacer pruebas. Lamentablemente, pues no siempre es posible. Las ciencias que intervienen en el Power Quality son electricidad, electromagnetismo, física, informática, matemática aplicadas y hasta salud ocupacional. Cuando oímos todos esos requisitos, podemos decir que eso es un ingeniero electricista, eh, con cierto énfasis en el área de potencia, aunque no todo ingeniero electricista es capaz de resolver situaciones de power quality. Por cierto, hay que diferenciar entre las palabras de situaciones de problemas y situaciones de anomalías. No necesariamente una anomalía implica un problema y es algo que uno tiene que reconocer. Es posible convivir con ciertas anomalías de calidad de energía porque esas anomalías no llegan a la categoría de ser un problema y eso hay que saber identificarlo. Hay que entender qué tipo de modelos utilizar. En realidad los ingenieros de Power Quality hacemos uso de varios elementos desarrollados a lo largo de la historia. Por ejemplo, hacemos mucho uso de un desarrollo que se hizo a inicios de los años 1800. Un señor estaba investigando el problema de conducir el calor de un extremo de una varilla al otro extremo. Este señor era un francés que se llamó Joseph Fourier y desarrolló unos modelos matemáticos que, como les digo, inicialmente estaban orientados para desarrollos y actividades en temas de calor, eh, pero luego fueron adoptados y hoy son uno de los baluartes para lo que es realizar todas nuestras investigaciones y estudios. Luego, también hubo alguien por ahí que hizo un desarrollo, también otro francés, sobre el tema de componentes simétricas, que también lo usamos muchísimo. Me gusta siempre usar esta lámina en mis presentaciones, donde este famoso físico, Richard Feynman, fue uno de los últimos sobrevivientes del famoso proyecto Manhattan de la bomba atómica. Él siempre decía que si uno no podía explicar algo en términos simples era porque uno no lo entendía. Y ese ha sido el reto de mi vida en los últimos años, intentar llevar un tema complejo como es el Power Quality a términos sencillos que la mayoría de las personas los entiendan. La ingeniería eléctrica, como mencionó la presentadora al inicio, en realidad se concentró durante los primeros años en el tema de generar y transportar energía eléctrica, buscando mantener los parámetros eléctricos en condiciones razonablemente funcionales. Si buscamos toda la literatura investigativa
desde el año 1900, cuando empezó realmente el tema de la ingeniería eléctrica, hasta aproximadamente los años 80, prácticamente un gran porcentaje de las investigaciones académicas estaban orientadas en lo que es la generación y el transporte de la energía eléctrica, pero no había mucho contenido en la parte de la segunda componente de la definición, la parte de mantener. este, la razón era muy sencilla. Los equipos que existían durante muchos años eran sumamente robustos. Eh, ¿Quién no se acordará de aquellos contactores en las industrias que parecían como tractores? O sea, los famosos contactores conocidos como contactores NEMA, unos equipos impresionantemente robustos que prácticamente con el voltaje que uno les metiera, ellos trabajaban y se desempeñaban de forma exitosa. Y los que estaban en electrónica, pues recordarán aquellos sistemas con tubos que igualmente eran de una robustez impresionante. Los dispositivos de medición, por ejemplo, eran poco sensibles a que hubieran defectos en la calidad de la energía. La energía no daba como un factor significativo a la hora de poner a funcionar los equipamientos. Prácticamente, con cualquier energía que usted entregara, el 80-90% de todos los equipos que existían allá en los 70s, 80s, todo funcionaba de una manera correcta, de una manera suficientemente bien. Pero resulta que allá en los finales de los 70s, 80s, 90s, el mundo empezó a cambiar. Empezamos a ver mucho equipo sensible en lugares que anteriormente era impensable. Empezamos a ver en las casas y vuelvan a ver ustedes mismos hoy día en sus casas. Vemos equipos con electrónica en prácticamente todos los lugares. No hay lugar en donde no veamos electrónica. Tenemos refrigeradoras, tenemos cocinas. No sabía yo que hasta hay planchas que tienen un componente electrónico para ajustar temperatura. O sea, la presencia de la electrónica hoy día es algo que ya lo damos por totalmente aceptado. En instalaciones comerciales, residenciales e industriales. Ejemplos en residencias comerciales, podemos ver los famosos aires acondicionados con variador de velocidad, o sea, los tipo inverter. Eh, Tenemos también los equipos de vigilancia electrónica, la iluminación LED. O sea, la cantidad de dispositivos es impresionantemente alta y en tendencia a seguir creciendo. Si nos ubicamos a nivel de industrias, pues ahí ni qué hablar. Nuestros queridos variadores de velocidad, que son hoy día utilizados prácticamente en todo lado. Creo que no podríamos ver una industria hoy sin variadores de velocidad. Probablemente los PLCs en diferentes escalas, desde los hiper mega PLCs hasta los pequeños mini PLCs, igual los vemos por todo lado. Y como les digo, en una tendencia cada vez más creciente. Pero ¿qué sucedió allá en los años 80?
¿Qué fue lo que nos encontramos los que empezamos a incursionar en los temas eléctricos? Eh, de un momento a otro se encontraba uno que un interruptor termomagnético se disparaba sin causa aparente. Llegaba uno, medía la corriente de un breaker de 100 amperios y resultaba que la corriente que tenía con el aparato que se medía no llegaba a los 80 amperios, a los 70 amperios, y sin embargo el breaker se disparaba. Eh, la vida útil de equipos electrónicos no se cumplía. Eh, Esperábamos que un equipo tuviera una vida de un par de años y nos dábamos cuenta que a los 6 meses ya teníamos que ir a cambiarlo. Cables que les medíamos con cierto tipo de medidores, la corriente nominal, y el cable lo encontrábamos que estaba recalentado. Los capacitores que se usan mucho a nivel industrial, los encontrábamos que se inflaban sin razón aparente. E incluso nos encontramos con explosiones de capacitores. Y algo muy clásico, el ruido que hacían los motores y los transformadores. Aquellas historias cotidianas que cuando llegaba uno a un sitio le decían, este transformador antes casi no sonaba y ahora hace demasiado ruido. Situaciones como esas se empezaron a calificar en los años 80 como extrañas. Pero el factor más significativo fue cuando esas situaciones extrañas se tradujeron en pérdidas económicas. Llegó un momento donde ya no se podía hacerse de la vista gorda, porque cuando se toca el bolsillo, el asunto ya tiene otra connotación. De ahí que cuando empezó a existir impacto económico, el tema empezó a convertirse en un tema relevante. El nacimiento de esta ciencia llamada Power Quality. Bueno, antes de esto vamos a hacer un paréntesis, definir el tema, la palabra quality o calidad. Esa es una de esas palabras que cuando uno le pregunta a cualquier persona, ¿usted sabe qué es la calidad? Todo el mundo tiene su definición de calidad, todo el mundo la plantea de una cierta forma, y todos tenemos razón, porque lo vemos desde nuestro escenario. Para el caso que nos ocupa, el término calidad lo debemos utilizar en una forma de una acción de comparar una cosa con un patrón de referencia. Entonces, en el momento en que definimos un patrón de referencia, ese patrón me va a establecer un parámetro con el cual la cosa que yo quiero evaluar la calidad la voy a comparar contra ese patrón. Si resulta que la cosa que yo estoy comparando con respecto a ese patrón se asemeja, tiene un gran acercamiento, entonces en ese momento yo puedo decir, ok, esta cosa es de calidad porque se me está asemejando al patrón de referencia que yo tengo. Por el contrario, si se me aleja con respecto a ese patrón de referencia, entonces yo puedo decir no es de calidad. Pero aún más, tenemos que mejorar el vocabulario para tener una mayor precisión. Tenemos que aprender a usar adjetivos que funcionen adecuadamente. De ahí que los que yo recomiendo utilizar es conforme o no conforme.
para no decir de buena calidad o de mala calidad. Acordémonos que los hombres, el ser humano moderno, nos sentimos muy cómodos con conceptos binarios, alto, bajo, pequeño, grande, feo, lindo. Pues bueno, en el caso de la calidad de la energía, eh, la recomendación mía es decir que es calidad conforme o calidad no conforme, para que de esa manera nos vayamos ubicando. Pues bien, el nacimiento del Power Quality surge como consecuencia de las necesidades de los ingenieros ante esas situaciones de fenómenos que se empezaron a presentar. Power Quality es hoy día una nueva ciencia que está en formación, en crecimiento. Hola, hola. Escuché a alguien por ahí con un micrófono abierto, me pareció. Ya lo hemos deshabilitado, puede Ok, continuar. excelente, muy bien. Este, la ciencia está en formación, está en desarrollo y por lo tanto nos encontramos una gran dinámica. Vemos que el término se utiliza de una forma un tanto poco exacta, pero intentan todos referirse a lo mismo. Si hacemos una búsqueda en Internet de estos términos, podemos encontrar decenas, centenas y hasta miles de millones de vínculos con cada una de esas palabras. Ustedes mismos ahí se meten, hacen el ejercicio, ponen Power Quality y me parece que ese número es 4.890 millones de referencias de Power Quality. Igual con calidad de energía, igual con calidad del voltaje suministrado. Entonces, vemos que es un término ya muy extendido a nivel mundial. ¿Nació el Power Quality así en los años 80, como lo estábamos diciendo hace un momento? En realidad no. Eh, un sueco, que más adelante lo vamos a mencionar nuevamente, Matt Bolling, hace referencia a que en un texto que también vamos a hacer referencia más adelante, que la mención más antigua de Power Quality data del año 68, cuando, como dice él, la Marina de Estados Unidos usó el concepto dentro de temas vinculados con el equipo electrónico que se iba a utilizar en sus naves. Esto lo hizo un señor Callejara, que era el director de la División de Ingeniería Naval del Ejército de los Estados Unidos. Este señor Bolling, como más adelante lo vamos a ver, es uno de los gurús del Power Quality. Tiene un libro que es muy famoso, que ahora se lo voy a referenciar. Y de ese libro, que para mí es la Biblia del Power Quality, este punto es el único que le he logrado encontrar un pequeño error. Y eso fue porque buscando un poco más profundamente, descubrí que hay un documento del gobierno de los Estados Unidos donde igual Kajihara empieza a hablar sobre temas de Power Quality, pero no en el año 68, sino en el año 64. Lo interesante fue que a lo largo de los años que he buscado literatura, toda la literatura que yo me encuentro hace referencia a que el Power Quality nació en el año 68, haciendo referencia muy probablemente al enunciado que hizo Bolling. Pero bueno, aquí ya vemos que no fue en el 68, fue en el año 64. Luego, a partir de esos años, empiezan a surgir referencias del tema, donde ya se empieza a hacer significativo y empezamos a encontrar en revistas técnicas europeas, alemanas, rusas y suecas. Sin embargo, interesante es que en Europa ellos hablan de voltage quality, y no power quality.
a final de cuentas, es mucho más europeo y toda la literatura que encontramos de Voltage Quality de los años 70 y 80, prácticamente toda es europea. Las razones del actual crecimiento en el interés de investigar este tema, pues de ahí son obvias. Muchos equipos por todo lado, como lo hemos mencionado. Interesante que algunos equipos ahora también están provocando perturbaciones a los equipos que están cerca de ellos mismos. Luego, las empresas eléctricas que suministran la energía, en general, están con obligaciones legales de hacer cumplir requisitos mínimos de la conformidad de la energía que están entregando. Y algo muy importante es que la calidad de la energía hoy se puede medir, puede ser algo cuantitativo y cualitativo, deja de ser subjetivo y entonces esa capacidad de poder medir la calidad de la energía también es un factor que ha hecho que hoy este tema haya adquirido relevancia. Hay una gran cantidad de literatura que hace referencia a los temas de calidad de energía y a la lista de normas. Por ejemplo, don Jorge Mazorra, un gran ingeniero cubano, ha hecho un trabajo excelente con una obra y en particular en uno de sus anexos puso el listado más completo que conozco de referencias de normas de calidad de energía. Hay 196 referencias en su texto, donde prácticamente todo lo que existía a nivel mundial lo compiló dentro de esa obra. Otro que hizo una compilación interesante de normas, haciendo un listado, fue Matt Bolen, en su obra que ahora les voy a mencionar nuevamente, donde hace un listado de todos los estándares de calidad de energía que en ese momento él consideró pues oportunos. En particular, he hecho uso intensivo de un par de normas estadounidenses, el famoso libro Esmeralda, que detalla muy bien todo lo que es el sistema de aterrizamiento, grounding, bonding, de todo lo que es el equipo electrónico. Es una excelente referencia para el tema de calidad de energía. Y otra gran referencia es el texto de la IEEE, la norma 1159, que por cierto hay una versión de agosto del 2019. Si ustedes en la lámina anterior pueden ver que el texto del libro Esmeralda, que es muy bueno, es del año 2005, y el texto de la IEEE 1159, hay una publicación del 13 de agosto, también es muy bueno el contenido que tiene, de esta norma. Muy bien, vamos a ver aquí. Ups, ok. Interesante es que las normas IEC prácticamente no usan el término Power Quality. Tal vez viene como herencia de que en su momento usaron Voltage Quality y ahora para intentar hacer una similitud de conceptos, muchas veces nos encontramos que cuando los europeos están hablando de lo que muchos llamamos Power Quality, ellos usan el término compatibilidad electromagnética. Es un tema, es un concepto mucho más amplio, pero engloba en muchos documentos el mismo concepto. O sea, que en muchas partes de la literatura tenemos que estar entendiendo que son sinónimos compatibilidad electromagnética y power quality.
Pienso que la norma más completa de calidad de energía a nivel mundial es la norma IEC 61000. Esta estructura de normas es sumamente amplia, sumamente desarrollada, sumamente detallada. Trabajan de una manera que ellos, en vez de tener una gran norma con un libro extra voluminoso, ellos lo que hacen, la gente de la IEC con esa norma, es que la tienen dividida en un montón de capítulos, en un montón ¿cómo se diría?, de divisiones. O sea, la forma como gestionan las normas en Europa es diferente a como lo manejan en Estados Unidos. Ellos en Europa fraccionan la norma y la actualizan de forma individual. Podemos ver, esta es la lista que la saqué ayer, del actual contenido de la norma IEC 61000. Podemos ver que son 109 documentos y cada documento tiene identidad propia. Podemos ver que hay documentos que están activos desde el año 1990. O sea, seguimos con documentos de hace 30 años y siguen activos. ¿Qué es lo que hace la IEC con respecto a la validez de las publicaciones? Eh, Cuando uno, ahí les pongo el link para que ustedes luego pues, lo vean por ustedes mismos, ellos hablan de un concepto que se llama fecha de estabilidad de la norma. Esa fecha es la fecha que tiene cada norma y ahí aparece en internet donde dice cuándo va a ser reconfirmada o cuándo va a ser retirada o cuándo va a ser reemplazada o cuándo va a ser enmendada. Por lo general, los periodos de estabilidad son entre 3 años y 10, 12 años. Si un comité que está viendo alguna de estas normas necesita procesar una enmienda o revisarla antes de la fecha, pues puede decidir adelantar la fecha de revisión y modificar la fecha de estabilidad y validarla. Pero entonces, lo que se encuentra uno es que aparece la norma IEC 6100024/2002, pero que ha sido confirmada en el año tal, 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 y por lo tanto, al día de hoy, sigue vigente y activa. Esta filosofía es distinta a la filosofía estadounidense de normas, donde a menudo trabajan con normas que son impresionantemente voluminosas. Por ejemplo, la norma de motores, la ANSI NEMA MG1 2016, es una norma que tiene como 700, 800 páginas y la revisan cada 3 años y la revisan toda completa. Son diferentes filosofías sobre cómo manejar el tema de las normas. En síntesis, la más completa para mí a nivel mundial para temas de Power Quality, la norma 6100 en sus 109 documentos. Aunque reitero, los dos textos que les mencioné anteriormente, que son la norma 1159 de la IEEE, así como la 1100, que es el libro Esmeralda, son también normas muy recomendadas. Para el caso de Costa Rica, les comento, porque aquí tenemos hoy participantes de Costa Rica, pero también de fuera de Costa Rica. En Costa Rica existe un organismo que supervisa y regula todo lo que es a las empresas eléctricas. Esta institución se llama la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, se abrevia ARECEP. Y la ARECEP tiene una serie de reglamentos técnicos y uno de esos reglamentos es el reglamento Supervisión de la Calidad del Suministro Eléctrico en Baja y Media Tensión. Para no cansarnos cada vez que hagamos referencia a esa norma y usar ese nombre tan extenso, usamos el término SUCAL.
hablamos de la norma Zucal y en esa norma aparecen una serie de indicaciones y regulaciones que son las que son legalmente válidas en Costa Rica. Ahora vamos a hacer una revisión rápida de los conceptos de Power Quality usando la literatura y usando las directrices que da Matt Bolen en su libro de calidad de energía. Aquí es interesante mencionar que, como les dije al inicio, gran parte de los desarrollos de calidad de energía están fundamentados en lo que hizo Joseph Fourier, que se conocen como las series de Fourier y a partir de la cual se desarrolló todo lo que son los conceptos de armónicas, y lo que hizo el otro francés, Charles Fortescue, para lo que es la investigación de componentes simétricas. Esos son dos de los ejes fundamentales que se utilizan para todo lo que es el análisis y el estudio del Power Quality. Interesante que estamos en manos de franceses, porque todas esas investigaciones fueron hechas por franceses. Pues bien, Matt Bolen habla de los fenómenos de calidad de energía, él los califica como variaciones y eventos. Acordémonos que los ingenieros tenemos la tendencia a tratar de darle a todo una estructura. Entonces, de todos los fenómenos que se pueden encontrar de calidad de energía, pues Matt Bolen tomó la decisión de decir, bueno, voy a agruparlos de esta manera. ¿Por qué? Porque a él se le ocurrió hacerlo así. Entonces, él vino y tomó la determinación de calificarlos en variaciones, como una primera categoría, y eso se refiere a que la onda senoidal se mueve una magnitud relativamente pequeña. Ahí empezamos a caer en un campo de subjetividad que no me emociona mucho como ingeniero, pero bueno, es lo que la literatura hoy nos dice. Se plantea que para poder medir esas variaciones pequeñas hay que tener un equipo que esté midiendo de forma continua, de forma sostenida. Las desviaciones severas se definen como eventos. Un evento es algo que es de una magnitud superior y normalmente no suceden muy seguidos, y entonces los equipos de medición están alerta para que en el momento en que visualicen un evento, en ese momento se activan y empiezan a guardar la información. Hoy día tenemos medidores muy completos. Los primeros medidores que existieron eran los famosos medidores de primera generación, que lo único que hacían era leer un dato en tiempo real. Luego surgieron los medidores de variables eléctricas de segunda generación, que eran aquellos medidores que podían ir leyendo un dato y creando algún archivo físico para poder ser utilizado posteriormente. Pero hoy día ya se utilizan medidores de variables eléctricas de tercera generación, con los cuales normalmente ya podemos comunicarnos, construir redes de monitoreo y tener datos de una forma mucho más completa. Les decía que las categorías que voy a presentar son las que define Matt Bolen en su libro Entendiendo los problemas de calidad de energía. Esta es la Biblia de la calidad de la energía. Es un texto muy completo. Se consigue fácilmente por internet, lo pueden mandar a comprar, a traer. También se consigue en formato digital, pero vale la pena tenerlo. De verdad que es un documento que incluso no es nuevo, por así decirlo, porque es del año 2000. Sin embargo, todo documento, investigación, paper, libro de los años 2000 hasta hoy siempre hacen referencia a este texto dentro de de donde han acudido para coger gran parte de sus informaciones y de todo lo que plantean. Así es que mi recomendación para los interesados en el tema, pues que tengan ese libro. En este libro, Matt Bolen ya empieza a explicar de una manera detallada y propone 12 tipos de variaciones.
Aquí vamos a ver esto, pues, un poco rápido, no vamos a profundizar mucho en esta parte, porque la idea es solamente mencionarlos para que conozcan que existen. Incluso muchos son reconocidos por nosotros. Algunos de estos tipos y categorías son en realidad situaciones elementales y muy sencillas que todos comprendemos. Hay otras que no tanto. El tipo uno son las variaciones de magnitud de voltaje. Entonces Bolin habla de que una anomalía puede ser una pequeña variación en el voltaje. Veamos, por ejemplo, ahí donde se habla de un voltaje de 230 que subió a 235, que bajó a 225. Bueno, eso se llama variación de magnitud de voltaje, por lo tanto entra en la categoría como tipo uno. Variaciones de frecuencia de voltaje. Simplemente nuestras frecuencias, que prácticamente todos estamos en 60 Hz, algunas veces puede ser que esa frecuencia varíe. En algunos países la frecuencia prácticamente no varía porque son sistemas sumamente robustos y la frecuencia es un parámetro prácticamente inamovible, excepto cuando está trabajando uno con sistemas de respaldo y de generación. Ahí algunas veces sí tenemos variaciones de frecuencia dependiendo de la robustez del generador y de la carga, sobre todo ante condiciones de falla. El tipo 3 son variaciones de magnitud de corriente. Esto es algo pues muy sencillo. La corriente en algún momento dado es 10 amperios y en otro momento es 50 amperios. ¿Qué significa? Bueno, de ahí que entró más carga, simplemente se conectó algo más que anteriormente no estaba conectado. Ojo, que tenemos que recordar lo que decíamos hace un momento, de que una situación no necesariamente que se presente no necesariamente es un problema. O sea, un cambio de magnitud de corriente de 10 amperios a 50 amperios no es un problema porque usted si tiene sus cables, sus breakers y todo acondicionado, simplemente es una situación que se presentó. Eso no es un problema de calidad de energía, es simplemente una situación que se presenta, pero para nada significa un problema. De ahí que es importante pues tener claro lo que hablábamos al inicio, de que no toda situación de calidad de energía es un problema. Variaciones de corriente de fase es lo que se conoce como corrimiento de la fase de la onda de corriente. Típicamente esto es provocado por cargas reactivas o cargas inductivas y es lo que todos conocemos como el factor de potencia cuando no hay armónicos o el factor de desplazamiento cuando tenemos la presencia de armónicos. Luego, el tipo 5 es lo que llamamos variaciones de desbalances de voltaje y de corriente. Aquí esto es significativo cuando tenemos desbalances de voltaje. Típicamente un desbalance de voltaje en un sistema trifásico se da porque tenemos más carga en una fase que en las otras, cosa que no necesariamente es un problema, pero que tampoco es algo deseable. Variaciones de fluctuaciones de voltaje, o sea, cuando tenemos cambios bruscos que pueden ser bidireccionales y que pueden ser también transitorios. Son amigos míos en el Facebook, no me ha dado opción. Yo creo que el grupo, ¿verdad? ¿Alguien está por ahí para que me... Ok, Listo, ya hemos silenciado el micrófono. ok, pura vida. Muy bien. Tenemos entonces que son pulsantes, otros que son transitorios. Hay varias categorías. Esto lo vamos a ver con detalle la próxima semana. Variaciones de distorsión armónica. Esto es la forma como se modifica la onda senoidal cuando tenemos presencia de armónicos. En este caso nos referimos en el tipo 7, según el texto de Bolin, a lo que conocemos como armónicas de voltaje. El tipo 8 es algo muy similar, pero referido a armónicas de corriente, o sea, la forma como se modifica nuestra onda primigenia senoidal debido a la presencia de armónicos de corriente. Luego tenemos las variaciones conocidas como interarmónicas, que son fracciones de la onda fundamental, o sea,
Eh, eh, Cuando estábamos en la universidad nos explicaban que una onda senoidal se podía descomponer en funciones seno y coseno de múltiplos enteros. Resulta que hay algo más profundo, y eso normalmente no nos lo enseñan en la universidad, y resulta que podemos presentar también no solo múltiplos enteros, sino fracciones, y sobre todo fracciones menores de la unidad. Esos se conocen como interarmónicos, que ya hoy día están empezando a ser detectados. No generan graves problemas en prácticamente ninguna condición. Sin embargo, es interesante conocer su existencia y eventualmente poder hacer una interpretación de algún efecto que pudieran provocar. Seguimos con el tipo 10 de lo que son las variaciones. Recordemos, variaciones son pequeños cambios en las ondas de voltaje y de corriente. Entonces, tenemos las famosas muescas que típicamente se presentan cuando tenemos conmutación de dispositivos, cuando tenemos equipos, por ejemplo, sistemas rectificadores con puentes de diodos. A pesar de que el puente de diodo tiene una velocidad muy alta, no es una velocidad infinita, y por lo tanto tenemos pequeñas perturbaciones en las ondas senoidales. Luego, ya finalizando la parte de variaciones, nos encontramos con lo que son variaciones en el voltaje, porque haya dentro de esa misma línea lo opuesto a las interarmónicas, que serían como las ultraarmónicas, o sea, las armónicas generadas con señales de muy alta frecuencia. Entonces, eso también nos empieza a generar algún tipo de ruido y puede haber algún efecto, sobre todo en equipos electrónicos. Y el tipo 12 es lo que se conoce como ruido de alta frecuencia, o sea, ya el extremo allá del espectro, en donde tenemos una sumatoria de factores de muy alta frecuencia que pueden ya juntos producir un efecto dentro, sobre todo, de equipos de almacenamiento de datos. La siguiente categoría que define Bolin es la categoría de evento. Los eventos son situaciones que suceden de una manera ocasional, a diferencia de, por ejemplo, como vimos ahora, las muescas. Cuando tenemos muescas a través de toda la onda, seguimos teniendo muescas y muescas y muescas y muescas, y son pequeñitas. Ok, este caso de los eventos, Bolin lo usa para categorizar todos los fenómenos que suceden ocasionalmente, pero que son de una magnitud relevante, de una magnitud significativa. Hago un paréntesis aquí. Han visto que no he usado ninguna fórmula matemática de aquí para atrás, ni tampoco de aquí para adelante. Mi intención acá es hacer una charla llevando el contenido a un nivel, digamos que suficientemente sencillo, suficientemente llano, sin entrar en complejidades técnicas, pero sin tampoco caer en una desatención de los conceptos mínimos. Bolen en su texto hace profundos desarrollos matemáticos para explicar el origen y los efectos de cada una de las perturbaciones que hemos mencionado y las que vamos a mencionar. Hay grandes trabajos, hay muchos papers que fácilmente se localizan en internet, en donde se hacen modelados matemáticos de todas las situaciones. Uno que me impresionó mucho fue ver recientemente la tesis de un señor colombiano donde modelaba las expectativas de Sachs en una red eléctrica. Aún no hemos dicho qué es Sachs, pero bueno, es uno de los fenómenos que se dan dentro de las redes, y hace todo un modelado matemático para hacer una estimación de dónde irá a haber presencia de Sachs. En realidad, esa parte de modelados matemáticos
resultan pues interesantes para la academia, pero no necesariamente nos resultan útiles en la parte práctica. Tenemos que encontrar un equilibrio porque tenemos que seguir manteniendo la rigidez académica y el soporte para todo lo que nosotros hagamos, pero también tenemos que abstraernos de complejidades matemáticas que en su momento pues funcionan y justifican y explican, pero no necesariamente tienen la aplicabilidad que ocupamos en lo que es la vida cotidiana. Muy bien, los eventos los agrupamos en eventos de voltaje y eventos de corriente. Un evento es una interrupción de voltaje. ¿Por qué? Porque es un cambio abrupto de una condición. Si tenemos un sistema de 120 voltios, que de 120 voltios pase a cero y se quede a cero, pues eso se considera un evento, se considera una interrupción de voltaje. Como diríamos muchos en lenguaje coloquial, se fue la luz, nos quedamos sin luz, nos quedamos sin energía. Así es como normalmente nos referimos a este fenómeno. ¿Y por qué se va la energía? Pues porque la desconectamos a propósito, se desconectó de forma automática o porque se está haciendo un reemplazo o una desconexión a propósito, algo planeado. Así es que entonces entra dentro de la categoría de eventos lo que es una interrupción. Y aquí empieza ya a llegar a lugares que nos resultan más interesantes. Un evento y el tipo 2, según Bolen, es lo que se conocen como subvoltajes. Es una condición en la que el voltaje se nos reduce, pero ojo, a diferencia de la situación anterior, el voltaje no llega a cero. El voltaje queda en un valor distinto de cero. Y entonces, luego el voltaje se recupera y vuelve a su normalidad. O sea, el voltaje baja durante un cierto tiempo y después se normaliza. Esto es provocado por cortocircuitos momentáneos en la red de distribución, entrada de grandes cargas. Esto lo vamos a ver con profundidad más adelante. Estas interrupciones se clasifican en función de cuánto se redujo y de cuánto duró esa reducción. Esto en español se conoce como depresiones de voltaje. En inglés de Estados Unidos se conoce como sags y en inglés de Europa se conoce como dips. Muy importante que entendamos que estos conceptos son exactamente lo mismo. En mucha literatura europea, corrijo más bien, en literatura europea pocas veces ven ustedes el término sags y en literatura estadounidense pocas veces ven el término dip, pero son exactamente el mismo concepto. Voltajes de magnitud escalonada, pues son reducciones de voltaje que se producen de una forma muy estructurada. Uno ve los cambios de voltaje muy definidos y no los vemos de forma errática. Esto es producido típicamente por conexión y desconexiones de cargas determinadas o conexión y desconexión principalmente de bancos de capacitores. Muy bien. Sobrevoltajes es lo contrario a lo que hace un momento vimos como sags. Es como una
como un engordamiento, como un hinchamiento de la señal durante un breve tiempo y luego se normaliza. Ojo, que es un hinchamiento que alcanza magnitudes que no son extremadamente altas, porque más adelante tenemos otra categoría para cuando ese crecimiento, esa hendidura es sumamente alta, pero cuando no es tan alta, le damos el nombre de hinchamientos o como dicen aquí los gringos y los europeos, si tienen consistencia, utilizan el mismo concepto, swells. Eventos rápidos de voltaje es aquella condición cuando tenemos un movimiento de la tensión o de la corriente de muy alta velocidad y de muy corta duración. Estos pueden ser en dos categorías, que son los oscilatorios, que se me quedan ahí, sube un montón y luego va bajando poco a poco, y luego los que simplemente subió y bajó en cuestión de tiempo sumamente breve. Entonces, esto es lo que se llaman eventos rápidos de voltaje. Y desbalances trifásicos de voltaje. Este se nos parece al que vimos hace un rato cuando hablamos de desbalances de voltaje. Otra vez los tenemos acá. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, según Bolling, y ahí pues no comulgo mucho con su idea, pero bueno, él menciona que cuando hay desbalances de voltaje que no son ligeros, que no son pequeños, sino que son muy, muy grandes, entonces él prefiere manejarlos de una manera distinta. En realidad la razón de por qué meterlos acá en otra clasificación es que como se hace un modelado matemático de los comportamientos de los sistemas, varían en función de esas magnitudes, porque cuando se hace un modelado matemático, en realidad lo que son los pequeñitos, muchas veces en el modelado matemático se hacen simplificaciones. Se dice, si el voltaje V es relativamente pequeño, entonces se empiezan a simplificar algunos factores porque algunos factores tienden a cero, entonces los eliminan. Pero cuando V no es pequeño, sino que es relevante, no lo podemos eliminar para que tienda a cero. Así es que para los análisis matemáticos de estos diferentes tipos de incidentes, por eso es que decide construir estas opciones. En esta hoja, en esta lámina se ve un resumen de todo lo que son las perturbaciones que tenemos. Las podemos clasificar según todas estas categorías que acá se muestran. Así es que esto también está bastante normalizado a nivel mundial. A veces hay discusiones donde alguien dice, no, mire, demasiado corto no es 3 ciclos, demasiado corto es hasta un ciclo. Bueno, está bien, pero ya ahí entramos en campo de la subjetividad. Como dijimos al inicio, Power Quality es una ciencia en proceso de formación y aún no hay un acuerdo completo entre los expertos del tema en ciertos conceptos, en ciertas ideas. ¿Cuál es el tipo de fenómenos de Power Quality más frecuente? Bueno, las estadísticas en todo lado indican que son los SACs. Los SACs son los más frecuentes y lamentablemente son los que más daño y más afectación producen a las instalaciones eléctricas. Yo le llamo el cáncer de los sistemas eléctricos de hoy día. No hay alguna categoría de incidente que produzca tanto daño en los sistemas eléctricos como los que producen los SACs. Casi que los que estamos en Power Quality, lo que hacemos es trabajar con el tema de los SACs, y es que además de que son los que más daño, más efectos nocivos producen en los sistemas eléctricos, son de los más difíciles de controlar. O sea, no hay vacuna perfecta contra el SAC. Existen algunos remedios
existen algunas técnicas. Se puede decir que existen medicinas completas, sí, pero entramos en situaciones de costos que ya dejan de tener razonabilidad para resolver una problemática de SACS. Pero de verdad, todos los que estamos en ingeniería eléctrica hoy día, tenemos que lidiar con los SACS y entenderlos y tratar de resolver las situaciones y convivir con ellos. Bolen define 7 categorías de SACS, usando aquí los diagramas fasoriales. Podemos ver que hay diferentes categorías. Por ejemplo, en el tipo A es cuando todas las fases se nos reducen de forma simétrica. Podemos ver el tipo B, donde dos fases, pongámosles nombres, digamos que A y B no se reducen, pero la fase C se reduce. Luego hay cuando tenemos corrimiento de ángulos. Muchas veces esto sucede cuando el SAC se produce en un lado del transformador y dependiendo de la configuración del transformador, en el lado secundario se presentan ciertos corrimientos de ángulos en función de las características del transformador. También se dan corrimientos de ángulos dependiendo de si el fallo es un fallo en un sistema de generación. Hay una serie de factores que determinan. Los más frecuentes que nos encontramos es lo que llamamos el tipo A, el tipo B y el tipo E. De corrimiento de ángulos, la verdad es que se dan pocos. Sin embargo, cuando hay corrimiento de ángulos, tenemos serios problemas con los equipos que utilizan el ángulo de fase para su actuación. Acordémonos que hay muchos equipos electrónicos que usan el cruce por cero para poder hacer alguna acción de control o de operación. Y si corremos el cruce por cero y lo desplazamos adelantándolo o atrasándolo, tenemos posibles efectos no deseados en la conmutación de dispositivos. Y eso no deseado puede ser como que, por ejemplo, un IGBT me abra antes de tiempo o me abra después de tiempo, produciendo situaciones catastróficas que dentro de los ejemplos que vamos a ver la semana entrante, vamos a ver un caso donde se dio ese fenómeno y se produjo una situación catastrófica de daño en un equipo cuyos IGBTs tuvieron un desfase en el ángulo, generando una situación muy grave en una gran instalación. Ups, vamos a ver cómo me devuelvo aquí. Ok, muy bien. Entonces, vamos a ver acá. Ok. Ya llegando un poquito a la parte práctica, un tanto simplificada, nos preguntamos, ¿puedo saber si tengo problemas, situaciones de power quality? Pues para tener certeza absoluta es como cuando uno tiene una sospecha de una enfermedad. Lo mejor es ir al médico y que le haga un examen completo con todas las pruebas que ellos pueden hacer. Sin embargo, a veces hay médicos que hasta por internet le pueden a uno hacer un diagnóstico, ¿verdad? Medio charlatanes, pero bueno, lo ven y le dicen, ah, sí, mira, tenés esto y tomate esto otro. Bueno, no son los mejores, pero igual pasa con nosotros como ingenieros eléctricos. Nosotros podemos olfatear que estamos teniendo algún problema viendo algunos síntomas típicos. Por ejemplo, cuando vemos que el equipo que estamos usando, la vida útil no está siendo la que debería de ser, vemos que tarjetas y algunos equipos electrónicos se nos queman y no en el tiempo. Escuchamos esos motores roncando muy diferente y uno dice, este motor no sonaba así antes. Vemos esos capacitores que cada vez que vamos a hacer el mantenimiento, tenemos que cambiar un montón de capacitores porque ya están malos. Esos son indicadores que uno dice, aquí algo puede estar pasando. Ni qué decir cuando nos encontramos con breakers que simplemente de forma, decimos, aleatoria, se disparó. Mira, se disparó ese breaker. Van, revisan todo, chequeamos todo. No, todo está bien, métalo. ¿Quién sabe qué pasó? Y no nos preocupamos de ese quién sabe. No profundizamos porque tal vez no nos impactó.
Entonces, es frecuente que ese quién sabe qué pasó no le prestemos atención, pero hoy día la recomendación es que cada vez que se dé una situación que no la entendamos, que invirtamos un poquito de tiempo tratando de rastrear, porque puede ser un indicador de que algo está pasando, a igual a como pasa con nuestra salud. Si de un momento a otro uno empieza a sentir una molestia o un algo en alguna parte, mira, no, voy a ir un momentito donde el médico, voy a ir a hacerme una revisión, porque puede ser que me está tirando el cuerpo alarmas para que yo les preste atención. Algo similar sucede con lo que son los equipos eléctricos. Por eso es necesario empezar a entender esta materia, que esta materia como tal en las universidades no se enseña. No hay una carrera que diga Power Quality, especialista en Power Quality. He visto algo ahí en México. Afortunadamente aquí en Costa Rica tenemos un curso, el mejor que conozco de América Central y el Caribe, que lo imparte el ingeniero Luis Golcher, gran amigo. Entonces sí hay algunos lugares en donde poder tener acceso a capacitación, pero realmente capacitación profunda como tal y especialidad en el tema no existe. Esto, normalmente los que estamos en el tema somos autodidactas y lo que logramos hacer es el resultado de muchos años de investigación propia. Un factor relevante dentro del Power Quality es determinar si las situaciones que estamos teniendo son provocadas por causas externas o causas internas. Es típico que siempre digamos, la compañía distribuidora me está entregando energía de muy mala calidad, el problema viene de afuera. Yo cuando llego a hacer estudios de calidad de energía, el 80% de la gente, y cuidado si no más, siempre me dicen, ocupo que me venga a hacer un estudio de calidad de energía, porque aquí la compañía que me entrega la energía me la da de muy mala calidad. Y resulta que el mismo 80% de las veces no es problemas de energía externos, son problemas internos, son causas internas. En el caso de Costa Rica, que tenemos una legislación avanzada en este tema, la ARECEP le establece a las compañías distribuidoras cuáles son los niveles de calidad de la energía que tienen que estar cumpliendo y entregando a los abonados. Está muy claramente definida en esa norma las obligaciones que tienen todos los abonados y por lo tanto se hace algo que es muy favorecedor, porque en caso de que haya un incumplimiento por parte de las compañías que suministran la energía en Costa Rica, entonces en ese caso el abonado como tal puede presentar algún reclamo o como algunas veces también se hace, de hacer alianzas con la compañía que distribuye la energía para intentar entre ambos corregir. No, las compañías distribuidoras en Costa Rica no todas tienen capacidad de resolver todo porque sus recursos son limitados, pero uno como abonado puede hacer sus aportes y hacer una sinergia de modo tal que al final se resuelve el problema, que es lo que uno necesita, porque nada hace uno con que lo indemnicen si hubo algún problema en el suministro eléctrico. Pues algo se recupera, pero la idea es resolver el asunto desde su causa raíz y no simplemente seguir en una situación de estar queriendo cobrarle a una compañía por algún tipo de anomalía que se presente. Así es que es una situación que se sucede mucho en este país. ¿Qué son situaciones que provocan problemas de power quality? Ya me quedan solamente, calculo que me quedan 5 minutos de presentación. Es típico que hayan afectaciones por la vegetación. Nos encontramos que las líneas de distribución eléctrica en algunos sitios son afectadas por la vegetación que temporalmente toca una línea y produce una afectación. Tenemos también la situación de animales en las redes eléctricas. Es típico en algunos lugares encontrar nidos
cerca de donde están los transformadores. Las aves son inteligentes, buscan el calorcito y saben que los transformadores tienen una temperatura sumamente agradable. Lo que tal vez a veces no toman en cuenta es el efecto que pudieran estar provocando de accidentes y situaciones no deseadas para los dueños de la red y mucho menos para el animalito. Otra situación que se da mucho y que provoca efectos es los aisladores dañados, que los aisladores, aunque son elementos pasivos, como tal, simplemente se dañan. O sea, un aislador está sujeto a una tensión permanente. Esa tensión mecánica hace que en algún momento dado empiece a fallar y el rompimiento de su estructura mecánica hace que se empiece a perder su rigidez dieléctrica y que empiecen a darse algunas situaciones no deseadas. En otras ocasiones se pueden dar problemas, pero son mucho más difíciles de localizar. Esta imagen, que es una imagen descargada de internet, veo un caso que desde mi punto de vista, encontrarlo significa ser uno prácticamente un genio, porque está en la parte de arriba del aislador. La forma como se hace la detección en redes de distribución de problemas muchas veces es con base en lo que se llama juicio de experto. O sea, alguien ve, anda viendo dónde visualiza algo mal, sea a puro ojo o con binóculos, y muchas veces así encuentran anomalías. También hoy día existen equipos para poder detectar problemas en estos aisladores. Lo que pasa es que pues aún son caros y no todas las compañías los tienen disponibles. Ojalá que pronto pues ya se reduzcan los costos y ya puedan ser de uso más extendido. Pero sí he visto que existen equipos que usando el fenómeno, un cierto fenómeno físico, logran encontrar donde hay dispositivos que están teniendo problemas de rigidez dieléctrica y que por lo tanto están teniendo fugas. En este caso, el que encontró esto aquí arriba, de verdad que fue o porque se subió y lo vio ahí arriba que estaba chamuscado, o porque era un genio, porque en realidad encontrar eso es muy difícil. Sin embargo, se ve que ha estado produciendo situaciones, o sea, esta es la fase del centro, o sea, la gente que está pegada en este circuito muy probablemente ha estado percibiendo continuos sacs en la fase del centro. Hemos visto que cuando los problemas vienen de la calle, pues hay que ir a sintonizarse con la compañía distribuidora y ver cómo resuelve. Pero resulta que en una gran cantidad de ocasiones los problemas no vienen de la calle. Los problemas están adentro de nuestra instalación. Eh, o sea, somos nosotros mismos los que provocamos la problemática. Entonces, cuando uno le dice eso a algunos abonados, pues algunos clientes a veces se ponen un poco tensos porque tenían la expectativa de que todo era afuera y nada era adentro. Pues resulta que no. Resulta que es muy frecuente encontrar que el problema de calidad de energía que me está afectando es provocado por nosotros mismos. O sea, voltajes incorrectos en los equipamientos que se usan, clásico, neutros confundidos con tierras dentro de la instalación, y eso es terrible para la electrónica, pero a cada rato vemos neutros confundidos con tierras. Llegar dentro de los casos que vamos a ver la semana entrante, vamos a ver algunos en donde en cables de tierra hemos encontrado magnitudes de corriente incluso superiores a los 100 amperios en un cable de tierra que va para sistemas electrónicos. Contaminación armónica, que tiene sus efectos, sin embargo no es de las cosas más malas que hay. El asunto de la resonancia en bancos de capacitores. Hoy día nos encontramos mucha gente que sigue colocando capacitores, simplemente midiendo cuánto es el factor de potencia al que ocupo llegar, y colocan los equipos sin tomar en cuenta, por ejemplo,
si hay riesgo de resonancia en ese punto. O sea, no hacen un estudio de riesgo de resonancia de ese banco de capacitores y resulta que entonces los capacitores o no duran casi nada o incluso llegan a explotar. Este, Cables subdimensionados, muchas veces para ahorrar dinero pongamos un cable más delgadito. Qué buena ingeniería de valor, dirían algunos. Reducimos el cable porque así nos salió más económico. Bueno, muchas veces sale más caro ponerse a subdimensionar cables que poner el cable correcto. Esas ingenierías de valor hay que tener mucho criterio para que realmente funcionen. Hay que ser muy críticos cuando alguien pretende hacer las famosas ingenierías de valor. La inducción en cables por canalización incorrecta, típico, nos encontramos que acomodan los cables como al electricista le quedó más cómodo y no como eléctricamente era recomendable y por lo tanto nos empezamos a encontrar inducciones no deseadas, especialmente en el cable de tierra. Tengo referencias de cables de tierra que no estaban correctamente colocados en una canasta, se indujo una corriente y había un sistema de protección por falla a tierra que se disparaba y no entendían qué era lo que pasaba y era simplemente una canalización incorrecta. Y uno de los mayores problemas que generan situaciones internas es defectuosos sistemas de puesta a tierra. Es una de las más frecuentes situaciones que nos encontramos. Malos los sistemas de tierra desde su diseño, malos desde su construcción y malos desde su ejecución y uso. Impresionante la cantidad de situaciones que uno se encuentra con problemas de malas tierras. Estos dos textos son la mejor literatura de referencia que les puedo dar para que los busquen y los usen. Ambos se pueden adquirir por internet. Son las Biblias del Power Quality. Don Jorge Mazorra, un señor muy amable, he tenido la oportunidad de intercambiar correos con él. Es un señor que ha escrito también otros libros relativos al tema. Calidad de energía, este es un librazo, de verdad. Y ni qué decir, don Matt Bolling, es un señor que cuando uno revisa las publicaciones que hace, son impresionantes la cantidad y la calidad. Hace poco publicó un libro sobre un tema de Power Quality llamado caracterización de eventos, que es una especialidad que vamos a hablar la semana entrante y que es algo que si el Power Quality es una ciencia en desarrollo, la caracterización de eventos en realidad es todavía más nueva, es algo todavía donde hay menos conocimiento, hay muchas investigaciones, me he encontrado buenos trabajos de colombianos y buenos trabajos de guatemaltecos de caracterización. También hay algo muy interesante, unos papers de unos indonesios. Es un tema realmente muy novedoso, pero que es fundamental hoy día para todo lo que es calidad de energía. Mi intención en esta presentación es intentar ser provocador, hacer que las personas reflexionen y empiecen a cuestionar todo lo que hay. Yo creo que ya el profesor, el maestro, no es como hace muchos años que era el que transmitía, el portador de conocimiento de información. Hoy ya la información toda está en Internet. Más bien la función del que enseña hoy es ayudar a los enseñados a que filtren, a que seleccionen los datos disponibles. Eh, Hay que promover que se cuestione todo. La próxima semana vamos a hablar sobre casos reales, situaciones de Power Quality, donde vamos a utilizar muchos de estos conceptos que hoy hemos hablado. Vamos a criticar algunas metodologías de estudio que se usan hoy día
que yo personalmente las critico muy fuertemente, como es el uso de ciertos indicadores. Tenemos la costumbre de que alguien emite un indicador y dice cuando el voltaje es más que tanto, o cuando el factor de potencia es más que tanto, o cuando el THD es más que tanto, es una situación grave. Falso. Tenemos que revisar esos conceptos porque un THD en un lugar puede significar peligro y en otro puede significar nada. Por lo tanto, no podemos generalizar que un valor X sea el mismo, que impacte de igual manera en todos los lugares, aunque ese indicador lo haya emitido un gurú. Como hoy día, que hoy se cuestiona mucho, haciendo un paréntesis, se cuestiona mucho el concepto del Producto Interno Bruto para medir la capacidad económica de un país. Bueno, algo similar es algo que se está haciendo hoy. Creo que hay que intentar ser muy revulsivo, hay que ser como un detective, hay que saber ubicarse entre los teóricos académicos y entre los empíricos pragmáticos, porque tampoco es puro empirismo, pero tampoco es pura academia pura. Hay que poder asimilar de ambas partes para poder entender y cómo llevar a la práctica sin caer en enredos de palabrerías ahí, usando conceptos complejos. No, no, tenemos que poder llevar esto a una aplicabilidad y a una funcionalidad que es lo que todos necesitamos en nuestras residencias, industrias, comercios. Claro, manteniendo la rigurosidad profesional que hoy día se nos exige a todos en nuestro trabajo. Eh, Termino mi presentación hoy por acá. La próxima semana vamos a poner en práctica muchos de estos conceptos. Probablemente vamos a intentar ahorita ver si tenemos unos minutos en caso de que hubiera alguna consulta, y si no hubieran consultas y llegaran posteriormente, con mucho gusto la semana entrante intentaríamos incorporarlas dentro de la presentación. Muchas gracias. Muchísimas gracias a usted, don Héctor, nuestro consultor invitado el día de hoy. Recordarles a los participantes que con don Héctor tenemos 2 sesiones, como él comentaba. Posiblemente algunas de las inquietudes que ustedes tengan van a ser tratadas en la próxima sesión. De ser así, don Héctor le hará la aclaratoria del lugar, pero igualmente motivamos a que si tienen alguna duda, nos la hagan llegar a el chat, preferiblemente que lo podamos ver todos, para así poder ustedes saber el orden en que están llegando las preguntas y en el orden en que se van a hacer. Ya tenemos unas cuantas preguntas en el chat. Voy a invitar a pasar a mi compañero Rafael Avendaño, parte del equipo Secasier, quien estará moderando este tiempo de preguntas y respuestas. Rafael, buenos días, bienvenido. Hola Larisa, don Héctor y todas las personas que nos están acompañando el día de hoy. Muchísimas gracias por sacar este espacio en sus agendas y ser partícipes de tan buena charla de don Héctor. Antes de iniciar la sesión de preguntas, como bien ya lo mencionaron don Héctor y Larisa, la próxima semana continuamos con esta charla de calidad de la energía. De hoy en 15 vamos a tener a otro expositor que va a tocar el tema calidad de la energía desde un punto de vista de medición. Y por ahí vamos a tratar de generar otra iniciativa más para que se mantengan al tanto de nuestras redes y no se pierdan de nada. Esta grabación va a ser publicada durante el día de hoy en horas de la tarde en nuestro canal de YouTube para que la puedan compartir y la puedan repetir con sus colegas. De igual manera, en los próximos días podrán encontrar en nuestra página web, en la sección de webinar, tanto la grabación como la presentación, para que tengan acceso a ambos. Y bueno, dicho esto, voy a dar a la sesión de preguntas, a dar inicio a la sesión de preguntas. Y como bien nos dijo Larisa, agradeceríamos que nos la manden hacia todos los participantes para un mejor desarrollo de esta sesión. Nos preguntan que si don Héctor puede explicarnos qué es un cruce por cero. ¿Cuál es el cruce por cero? La onda senoidal tiene
un comportamiento cíclico, se va repitiendo una y otra vez de forma indefinida. Entonces, si vemos, vamos a ver cuál será, por ejemplo, aquí se ve, Rafael, mi mouse moviéndose sobre la pantalla. Sí, señor, sí se ve. El cruce por cero es este punto. La onda nace aquí, alcanza, bueno, creo que tenía otra más bonita en otra parte para usarla para aquí, esta. La onda tiene este comportamiento repetitivo. El cruce por cero es este punto acá. Si tenemos una onda que tiene una frecuencia de 60 Hz, significa que pasa por acá 60 veces cada segundo. Si resulta que tenemos un desplazamiento de ángulo, entonces se nos mueve y cruza. En vez de cruzar en este momento aquí, puede ser que la onda cruce en este momento acá antes o en este momento después. Y esto puede ser catastrófico, como lo vamos a ver la próxima semana, porque algunos ingenieros diseñan el disparo de ciertos controladores cuando pasa por cero. Dicho de una manera sencilla, el ingeniero le dice al sistema, cuando pase por cero, haga lo siguiente. Y ese siguiente es, ábrame un sistema, un circuito en otro lado. Pero si resulta que lo abrí antes de tiempo, imagínense en qué problema puede ser eso, ¿verdad? Así es que básicamente eso es una explicación sencilla de qué significa el cruce por cero de una onda senoidal. Muchísimas gracias. Nos preguntan que a qué se debe que ante alguna avería, cuando se restablecen los circuitos, no se restablecen las tres fases. Es algo más propiamente de la compañía de distribución. Lo ideal sería que las redes de distribución tuvieran sistemas de accionamiento y operación tripolares, simultáneos. O sea, que el sistema que desconecta allá en el poste las tres fases fuera un mecanismo tripolar que abriera y cerrara al mismo tiempo. Pero eso es muy costoso por varios factores y se maneja con protecciones individuales, o sea, hay fusibles individuales en cada una de las líneas. Algunas veces se quema un fusible en una línea y como las redes algunas veces alimentan sistemas trifásicos, pero también algunas veces alimentan sistemas monofásicos. Las compañías de distribución lo que hacen es, bueno, se me cayó una fase totalmente, todos los que están pegados de sistema trifásico quedaron mal y todos los que están en esa fase monofásicamente quedaron mal, pero quedaron bien las otras dos fases mientras tanto. Entonces, para dar continuidad al servicio, algunas veces siguen manteniendo activas las otras dos líneas mientras llegan a reparar esa línea que está dañada. Claro, eso es trágico para los sistemas trifásicos y ahí es importante que los sistemas tengan sus protecciones debidamente ajustadas. Es una posible situación para responder esto. Hay muchos escenarios, habría que ver el caso en particular. Sin embargo, es algo, la explicación que acabo de hacer puede ser considerada como muy frecuente en muchos países. Nos pregunta Juan José Meléndez, ¿cómo afectaría la instalación de puntos de carga para vehículos eléctricos la calidad del suministro de las redes de distribución? Puede ser que impacte muy severamente porque los cargadores lo que hacen es coger la corriente alterna y hacer un proceso de rectificación para suministrar corriente directa a los cargadores. Ese sistema de rectificación normalmente se hace con unos transistores llamados IGBTs. Si la calidad de la energía que están recibiendo en corriente alterna es no conforme, es probable que esos IGBTs que tenían que durar 5 años te duren 5 meses. Entonces, sí, es una situación que los sistemas de carga de vehículos tienen que estar
con un buen sistema de suministro eléctrico para que tengan una vida útil como la que se espera por parte del fabricante. Ok, muchísimas gracias. Antes de seguir con la siguiente pregunta, les recuerdo que si gustan hacer alguna pregunta al micrófono o algún comentario, nos solicitan en el espacio y con mucho gusto se lo damos. Nos pregunta Amador, ¿se ha logrado encontrar algún efecto nocivo de la incorporación de iluminación LED en las redes y sitios de consumo que esté afectando la calidad de la energía? La cantidad de iluminación LED para que haya un impacto significativo en las redes debe de ser muy grande porque normalmente el consumo de las cargas LEDs es baja. Entonces, las cargas LED normalmente no afectan significativamente las redes. Sí es cierto que vamos a tener una presencia de circulación de corrientes de secuencia cero por las líneas de neutro, y probablemente, dependiendo de si el sistema no está bien construido, también por las líneas de tierra. Pero realmente las luces LED como tal no van a estar impactando sobre las redes eléctricas. Más bien, lo que típicamente sucede es que las luces LED se ven impactadas por la calidad de la energía que hay en el sitio y producen afectación en su funcionamiento y en su vida útil. Muchísimas gracias. Nos pregunta Hazel Madrigal, quisiera saber cuál ha sido la experiencia como consultor con respecto a la afectación de la instalación de paneles solares u otros sistemas de generación distribuida en la calidad de la energía interna de las industrias y de la red. Tengo poca experiencia en sistemas solares operando a nivel industrial. En este momento, casualmente, estoy trabajando, creo que con el sistema fotovoltaico más grande que hay en Costa Rica, que es una empresa en una zona franca. Y estamos analizando el impacto en la parte del factor de potencia. Estamos encontrando que el factor de potencia se ha visto afectado negativamente. Pasó algo. Rafael, ¿me sigues escuchando? Perdón, es que vi actividad aquí en la pantalla. Sí, es Larisa que está compartiendo presentación. Ok, está bien. Sí. Perdón. Entonces, les decía la afectación que estamos detectando en este momento, y les hablo de la semana pasada, es en el factor de potencia. Lo ha deteriorado, cosa que teóricamente esperábamos, pero no en la magnitud que ahorita nos está sucediendo. Así es que hasta ahora ha sido la única afectación que he podido encontrar en un sistema fotovoltaico, porque típicamente los sistemas fotovoltaicos que conozco son relativamente pequeños. Entonces, la afectación en un sistema eléctrico es totalmente marginal. Por lo tanto, no tengo referencias como para poder compartir. Esperemos más bien a cómo evolucionemos con esta situación de este cliente, que a futuro podamos compartir conocimientos. Yo intento, en la medida de lo posible, compartir experiencias a través de mi red de LinkedIn, que en algún momento dado se los haremos llegar. Intento estar haciendo publicaciones de diferentes experiencias que me voy encontrando, de modo tal que uno pueda hacer, qué sé yo, compartir con otros profesionales las situaciones que vivimos día con día. Es correcto. Nosotros, junto con la información del webinar, vamos a enviarle el contacto de don Héctor para, en caso de requerirlo, lo puedan contactar. Nos pregunta
Carlos Basile. ¿Podría explicar la importancia de utilizar analizadores de calidad de la energía clase A en cumplimiento con la norma IS 610000430, edición 3? La norma citada lo que nos establece es cuáles son los parámetros que debe de leerse y con qué frecuencia de captura y con qué precisión. Cuando un medidor no logra hacer la lectura de todos esos parámetros que establece esa norma, o los logra hacer, pero no con la exactitud ni con la precisión que esa norma establece, entonces el medidor deja de ser clase A y pasa a ser automáticamente de clase B. ¿Para qué nos sirve todo eso? Si usted utiliza esa norma como referencia para hacer sus estudios de calidad de energía, usted necesita haber leído correctamente todos los parámetros, porque si no, su data va a ser incompleta y por lo tanto no puede llegar a conclusiones confiables. Así es que si se usa esa normativa, es fundamental que sus medidores sean de categoría A. Si usted no usa esa normativa para hacer su valoración, su parametrización, su comparación de calidad, pueden ser de clase B. Ojo, que muchos no usamos esa normativa para hacer la evaluación de estudios de calidad de energía. Es un tema que la semana entrante lo voy a desarrollar, porque todos tenemos que establecer con qué reglas del juego voy a jugar, en qué cancha y en qué escenario. Sé que en otros países donde no tienen normas propias deben acudir a estas normas internacionales, la IEC o las normas EN. En el caso de Costa Rica, la semana entrante lo explicaré, nosotros no hacemos uso directamente de esas normas, sino que hacemos uso de las normas y las regulaciones que define la norma SUCAL en Costa Rica. Nos pregunta don Hamilton, en su experiencia, ¿ha encontrado el cruce de fases en una falla del distribuidor, lo que causa en motores la inversión del giro de rotación? ¿Cuál sería la posible causa? No he visto que una red de distribución haga una inversión de fases y que simplemente, pues claro, porque una inversión de fases produce giro contrario del motor en sentido opuesto, lo cual sería catastrófico. Sería un descuido terrible. Pues yo supongo que en alguna red, en algún momento dado, pues alguien se habrá confundido y habrá metido la fase B en la C y la fase C en la B. Sin embargo, si los equipos tienen protecciones, inmediatamente detectan la anomalía y deberían de despejar. Personalmente nunca me he encontrado que una compañía se equivoque en sus fases y invierta todas las fases de un circuito de distribución. Sería catastrófico. Más bien, no tengo ninguna referencia de como se diría, una metida de pata tan grande de ese tipo. Claro, por supuesto. Antes de seguir con el siguiente comentario, les quiero hacer el anuncio que ahorita en sus pantallas les debió aparecer una pequeña encuesta, un polling. Duran menos de un minuto contestándolo y para nosotros sería sumamente valioso que lo hicieran. Don Julio Gómez nos hace un comentario y le gustaría escuchar sobre los famosos flickers. Mi estimado amigo don Julio Gómez, saludos desde Costa Rica. El parpadeo es uno de esos fenómenos que hay que tomar en cuenta para la iluminación. Bueno, en realidad solo aplica para la iluminación. Flickers es un efecto que en las discotecas es maravilloso. Cuando uno entra a la discoteca y ve el efecto de flicker, de las luces parpadeando, ese efecto es estroboscópico, es lindísimo, ¿verdad? Pero en una oficina, el efecto de flickers, o sea, esas luces parpadeando, pueden provocar incluso que a alguien que tenga epilepsia se le active un cuadro de crisis. Por lo tanto, es un tema que tiene que ser muy tomado en cuenta. Afortunadamente hoy ya hay equipos que pueden medir los flickers. Hay dos parámetros, que es el de larga data y el de corta data, y hay parámetros de estudios hasta donde se permite que alcancen los flickers para que no vayan a afectar la salud de los humanos. Es un tema
que tiene que ser tomado muy en cuenta en Costa Rica. Es uno de los factores considerados dentro de la norma SUCAL que deben de ser cumplidos. Ok, si no hay más preguntas ni comentarios por el día de hoy, doy por finalizada esta sesión. Sin antes dejarlo de invitar para la próxima semana, vamos a tener a don Héctor de igual manera dándole continuidad a esta exposición. Y como ya lo mencioné, vamos a seguir las próximas semanas buscando temas de calidad de la energía. Para el público que nos sigue en la parte de geotermia, les comento que la próxima semana vamos a tener un webinar, va a estar muy bueno. Por favor, síganos en nuestras redes para que estén al tanto. Y hoy por la tarde ya podrán repetir esta charla en nuestro canal de YouTube. Muchísimas gracias, don Héctor. Larisa, le concedo la palabra. Agradezco nuevamente a don Héctor por su tiempo, por haber aceptado nuestra invitación. Como dijo mi compañero Rafael, es la primera que vamos a tener con Héctor. Tienen que inscribirse a la segunda parte y a las demás sesiones que tendremos. Son sesiones apartes y no necesariamente el que está inscrito en esta podrá entrar a las demás sesiones. Sin más, pues agradecer enormemente nuevamente a don Héctor y a todos los participantes por este tiempo, por agendarnos. Y si Dios lo permite, pues la próxima semana nos estaremos viendo nuevamente. Reiterando que se cuiden, que sigan cuidando a los suyos y nada, quedan formalmente despedidos hasta la próxima sesión. Gracias, don Héctor. Muchas gracias, hasta luego. Igualmente a los demás participantes, gracias por su tiempo. En este mes de julio, Secasier está de aniversario y es por esto que queremos compartir con ustedes los lanzamientos que hemos realizado a propósito de este 11º aniversario. Hemos rediseñado nuestra página web, donde podrás encontrar información de interés para el sector eléctrico, como artículos en nuestro canal de YouTube o que tienes acceso directo al mismo desde nuestra página web, información de nuestras capacitaciones a distancia, inscripción directa a nuestros webinars, información de los anteriores webinars, eventos presenciales y mucho más. Ingresa www.secasier.org y cuéntanos qué te pareció. Aparte del rediseño de página web, hemos lanzado la campaña Somos Secasier, con el fin de acercarnos más a nuestros asociados y a todas aquellas personas que de alguna u otra manera forman parte o han sido parte de Secasier, dando a conocer a todas las caras detrás de este subcomité. Estaremos publicando un video por semana en nuestras diferentes redes sociales. Te invitamos a unirte con nosotros, compartir con tus conocidos y hacer propio el hashtag Somos Secasier. ¿Ya viste el video de la semana pasada y conociste a nuestra presidenta Yamilet? La iniciativa que resurgió a propósito de nuestro aniversario es nuestro canal de YouTube. Te invitamos a buscarnos por nuestras siglas Secasier. Ahí podrás encontrar los videos virtuales de este 2020. Te invitamos a suscribirte y recibas alertas cada vez que subimos un nuevo contenido o tenemos un estreno disponible. Te esperamos.
Mañana cerramos el minicurso virtual Hablemos de baterías con la charla número 4, cargadores de baterías y nuevas aplicaciones. Están abiertas las inscripciones para el curso virtual Protecciones en Sistemas de Distribución, el cual se estará llevando a cabo en septiembre 2020. Si necesitas más información, escribe al correo que ves en pantalla. ¿No quieres perderte nuestras actividades virtuales? Fácil. Solicita en el número que ves en pantalla que te incorporemos en nuestro grupo de WhatsApp Secasier Informa y recibe de primera mano la información de todas estas actividades que estamos realizando. Síguenos en nuestras redes sociales, Twitter, LinkedIn, Facebook, YouTube, para que estés enterado de nuestras actividades.